Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Valencia, soy estudiante de Comunicación Social de primer semestre de Uniminuto y hoy me encuentro con 4 compañeras más porque vamos a realizar un debate acerca de la importancia que tienen los discursos. Pues vamos a traer a coalición temas de política, vamos a hablar un poco acerca de lo que era la política en tiempos pasados, como fue en la época de Débora, que han sido como dispositivos que hemos utilizado anteriormente para otros trabajos. Hoy con mis compañeras vamos a hablar de la importancia que tiene esto y puede persuadir a algunas personas el tema de los discursos. Voy a ir saludándolas a ella poco a poco. Les recuerdo que con Valeria Riquet, con Brenda Izaza, con Daniela Rosero y con Ángela Vita. Son mis 4 compañeras y hoy vamos a hablar de ese tema. ¿De qué manera los discursos influyen en la sociedad? Bueno, les voy a contar un poco. Generalmente los discursos son un tema, un propósito y un público objetivo. Por esa razón, deben ser presentados o preparados por personas conocedoras del tema al que se va a hablar. Y podemos decir que de esta manera es como influye a la sociedad. Los discursos tienen la capacidad de persuadir a la gente, de llevarlas a tomar decisiones, de llevarlas a que tengan una posición de algunos temas en común. Un saludo muy especial Brenda, quien nos va a dar un ejemplo de lo que yo les acabo de hablar. Hola Brenda, ¿cómo vas? Hola Natalia, muy buenas tardes para todos. Sí, por ejemplo, lo que tú nos estabas mencionando con respecto a los discursos que tienen la capacidad de persuadir, tenemos un ejemplo, por ejemplo, con los estudiantes o un maestro, el discurso de un maestro hacia sus estudiantes, un discurso político donde un candidato a una presidencia, una alcaldía, da su discurso y trata de persuadir a las personas para que voten por él, tratando de convencerlas de que ese es el candidato ideal. Tenemos ejemplos donde esos discursos pueden influenciar de manera positiva o de manera negativa a un grupo de personas, esto dependiendo del contexto en el que se esté dando el discurso y dependiendo a qué grupo de personas vaya dirigido. Por ejemplo, el maestro de escuela a sus estudiantes, con su discurso va a persuadirlos y va a convencerlos de que lo que él esté dictando en clase es lo correcto, de que el político persuade cuando trata de convencer de que él es el candidato escogido o el candidato preferencial para ese tipo de votaciones. Un discurso puede persuadir, como tú decías anteriormente, la mente y hacer cambiar de opinión la mente de muchas personas. Bueno, exactamente, Brenda, muchas gracias por tu aporte. Vamos a continuar con Daniela, que también nos tiene una información, una respuesta de capaz de modificar los discursos y qué temas de conducta en la sociedad. Daniela, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están, niñas? Y bueno, sí, los Muy analistas bien. críticos del discurso sí son capaces de cambiar una sociedad, porque la comunidad tiene el defecto de dejarse influenciar de los analistas críticos del discurso por la razón de que tienen la capacidad de persuadir y llegar al público para cumplir el objetivo que ellos quieren. Y bueno, mi compañera Valentina les va a hablar un poquito más sobre el tema y dándole unos ejemplos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Vita y uno de los ejemplos que quiero hacer es a referencia de la política María Caro. Ella utilizaba mucho el discurso en sus presentaciones, ya que ella quería modificar ciertas leyes que había en la sociedad en ese tiempo. En ese tiempo, pues no se tenía tanto a la mujer, el trabajo era muy poco y era muy poco salario y ella quería cambiar esas leyes. Entonces, ella durante el tiempo, como vio que era muy largo el proceso, ella hizo un discurso en Manizales en el cual se llama eh, Aún tengo la palabra, en el cual sigue diciendo las mismas leyes, pero sigue haciéndola de una forma persuasiva diferente hasta llegar al público para que no desista de la idea que ella tenía.
Perfecto, Valentina, gracias por tu aporte. Nos encontramos también con Valeria Riquez. Valeria, ¿cómo vas? Bueno, tengo una pregunta muy importante y yo creo que es lo que estamos viendo hoy en día con temas de la política en nuestro país, derecha, izquierda. Y mi pregunta ¿es posible que existan? Sí, hola compañeras, ¿cómo están? Un saludo para todos los que nos miran. Bueno, yo voy a tratar de responder lo mejor posible esta pregunta. Los contradiscursos, para los que no saben, hacen referencia a un análisis de un discurso previamente escogido, donde miramos los argumentos, donde miramos la estructura y luego hacemos como su contraposición, donde vamos a argumentar de igual forma por qué ese discurso está errado o por qué nos parece tal cosa, o en fin. Les voy a poner dos ejemplos. Eso del discurso y el contradiscurso es como dos monedas. En el contradiscurso hay que tener en cuenta de que primero la persona que lo va a hacer es detecimiento de lo que va a estar hablando. Entonces aquí es donde entro con mi primer ejemplo. Podemos poner como ejemplo un ambiente empresarial, ¿sí? Donde tenemos a la organización empresarial y por otro lado tenemos a los sindicales. Manifiesta de que desea hacer que sus empleados de la empresa, valga la redundancia. Mientras que el sindicato manifiesta de que sí está de acuerdo con esa base de crecimiento, pero se debe tener unas garantías a la hora del trabajo, de tema de horarios, de descansos y demás. Entonces aquí tenemos dos posiciones y las dos posiciones tienen un argumento. El argumento de este lado de la empresa, donde dice que quiere sacar el argumento de de que listo, te vamos a apoyar, pero con ciertas garantías. Ahí vemos una forma de contradecir eso. Otra forma de verlo también es con lo que nos mencionaba nuestra compañera Natalia al principio, de los discursos que nosotros tenemos en Arango. Nosotros manejamos dos. Uno de las frines y la trata de blancas y otro de Laureano Gómez. Me quiero ver con Laureano Gómez. Porque en este la veíamos más como una muestra de parte de ella de forma artística a su sociedad, a la política de ese momento. Pero puede haber un contradiscurso que diga que eso no es cierto y que ella simplemente estaba artista queriendo adquirir fama. Ya por último, quiero mencionar el discurso en la capacidad de conocimiento de quien haga el contradiscurso teniendo en cuenta los estudios discursivos que incluyen la lingüística, la semiótica y la psicología. Es muy importante tener eso en cuenta. En donde para definir mejor a Van Dijk, que es uno de los autores que nosotros leemos en unos artículos antes de prepararnos para... Donde él menciona que varios puntos a resaltar se precisa escoger el discurso como multidiverso, lo cual propone como un triángulo en el cual podemos ver al discurso, a la comunicación y a la sociedad. Se entiende que el discurso es más como un acontecimiento comunicativo. Por eso es que se usan textos escritos, por eso es que el diseño de las portadas, la utilización de imágenes como para ilustrar el tema y la interacción con el deporte para nuestra conversación el día de hoy. Claro que sí, Valeria, y lo que decía Valeria es muy importante cuando hablábamos del tema del discurso, de que la persona que lo hiciera tendría que ser conocedor si quería llegar a persuadir a la gente. Lo mismo debe serlo el que haga un contradiscurso. Bueno, esto ha sido
el debate que nosotros teníamos en el día de hoy. Esperamos que les haya quedado muy clara la información que queríamos entregarles. Recuerde que estábamos Valeria Riquet, Brenda Izaza, Daniela Rosero, Ángela Vita y quien les habló, Natalia Valencia. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.